Tiempo atrás en PowerArt probábamos el precioso Alfetta GT V6. En aquel vídeo os contaba pormenorizadamente la maravillosa técnica de todos los Alfetta, nacidos como un coche de pura poesía ingenieril a base de un motor central delantero, una caja de cambios montada sobre el eje posterior, un sistema de doble triángulo de suspensión frontal con barras de torsión y un esquema trasero de puente de Dion con freno sin boa. Un coche en definitiva adelantado a su tiempo, tan adelantado que aún hoy no tenemos berlinas del segmento D o coupés que igualen tal planteamiento perfeccionista donde el reparto de pesos, momentos de inercia, alturas de centro de gravedad y demás sean tan sencillamente geniales. Afortunadamente para Alfa Romeo, el coche que desarrolló estaba 2 décadas por delante de su tiempo. Por eso, cuando las cosas se dieron realmente mal y hubo que estirarlo conceptualmente, no hubo problemas para mantener vigentes a sus sucesores, el último de los cuales es nuestro protagonista de hoy. Yo soy Guille García Alfonsín, esta es la 11ª temporada de PowerArt, con la energía de Total Energies, como siempre. Y este es el vídeo del Alfa Romeo 75 en su versión más carismática de todas, la América V6. Yendo con el árbol genealógico, el Alfetta tuvo 2 hijos. Tuvo el Alfa 90 como hijo mayor, vamos a decir, un coche que crecía y que se iba a enfrentar con el BMW Serie 5, un segmento E. Y por otro lado, Alfa Romeo decidió darle otro hijo que iba a ser un poquito más pequeño, un segmento D. Ese segmento D se iba a llamar la Giulietta. La Giulietta, en principio, tenía que sustituir al Alfetta, pero alguien en Alfa Romeo pensó que le daba un poquito de miedo dejar de vender el Alfetta. El Alfetta se vendía bien, igual la Giulietta no se iba a vender tan bien. Así que a partir de 1977, en lugar de dejar de fabricar Alfetta por un lado para sustituirlo por Giulietta, decidió alguien en Alfa Romeo, como digo, seguir vendiendo los 2 coches al mismo tiempo, algo que comercialmente carece de cualquier sentido. Desde 1972 hasta 1985 el Alfetta estuvo en el mercado y al mismo tiempo desde 1977 hasta el 85 el Giulietta trató de cubrir la parte baja del segmento D, pero para 1985 las cosas estaban ya muy mal. Comercialmente Alfa Romeo necesitaba un producto nuevo para poder afrontar los desafíos que le ponían el E30 de BMW y el 190 de Mercedes-Benz. Esos 2 coches se notaban más modernos visualmente y comercialmente tenían esa pegada que le faltaba a Alfa Romeo, así que había que hacer un nuevo proyecto, un nuevo producto, pero Alfa Romeo en ese momento estaba perdiendo dinero a expuertas. En aquel momento era el Estado italiano el que era propietario de Alfa Romeo y puso las cosas muy feas. No había dinero para desarrollar un producto sustituto, pero había que crear a la fuerza un producto sustituto. Técnicamente se decidió conservar todo el núcleo de chapa estampada de la nueva Giulietta. Así el nuevo coche tendría el mismo arco de techo, las mismas puertas, los mismos largueros, las mismas traviesas en la zona del habitáculo. La base técnica también sería trasladada sin grandes modificaciones al nuevo producto, pero todo eso había que ocultarlo a la vista con una carrocería que luciese moderna. Así, Ermanno Cresoni, que vuelve a aparecer por el canal una vez más este año, recordad que ya hizo el 580 o el 33 por ejemplo, se sacó de la manga un rediseño a base de cambiar las pieles externas de las puertas, crear nuevas aletas, capó, portezuela de maletero y dotar al coche de un formato más contemporáneo que también se trasladaría a su interior. Empezando por la delantera se cambia la calandra por una más integrada en cuanto al triángulo invertido central, con más trabajo tridimensional con respecto a la Giulietta. Los faros y los intermitentes también cambian su forma, con un corte a chaflán para estos últimos en la zona de la aleta. Los pasos de rueda dejaban de ser arcos perfectos para tener forma de U invertida. Sin presupuesto para cambiar las puertas y teniendo que tapar vergüenzas en forma de uniones de soldadura de viejos y nuevos elementos, Ermanno Cresoni y compañía se sacaban de la manga un uso de una pieza de plástico como elemento de interés que recorría todo el hombro del coche. Así se cubrían los encuentros entre el pilar C, la aleta posterior o el punto A, tapando dichas zonas sensibles donde se ejecutaba el maridaje de viejos y nuevos elementos. Además, la línea trazada por este elemento de plástico sin pintar recordaba la línea dinámica empleada en el Alfa 33 y enfatizaba la idea del coche de cuña tan de moda en Alfa Romeo en la época. El tercer volumen quedaba muy alto frente al punto A, dando todavía más sensación al coche de estar agazapado hacia adelante. Los pilotos posteriores cambiaban por completo el idioma de la nueva Giulietta. Se abandonaba la forma cuadrada alta y en los extremos para recibir un diseño de piloto continuo en formato de teléfono con relieve horizontal, insertado y copiado de los Mercedes-Benz de la época para facilitar la visibilidad en condiciones de suciedad.
La misma tira de plástico que recorría todo el horizontal del vehículo servía para mimetizar un alerón sobre el portón del maletero en algunas versiones concretas, como esta que tenemos hoy con nosotros. El gran logro de Cresson y compañía, la verdad, fue conseguir que el coche, que compartía puertas y estructura principal con su ancestro directo, se viese y percibiese como un coche completamente nuevo. Cuando ya tuvieron el producto desarrollado y decidieron que lo iban a presentar, decidieron que le iban a poner de nombre 75. ¿Por qué 75? Pues porque justo Alfa Romeo en 1985 cumplía 3/4 de siglo de edad, así que se salieron del uso de nombres convencionales, siguieron un poco la tendencia del Alfa 90 con eso de meter números en los nombres de los productos y le clavaron ese 75 a este nuevo coche de segmento D. Por dentro había cosas que no se podían cambiar por heredar la posición de puntos duros de la nueva Giulietta. Esto no evitó que Cresson inventase cosas creativas. Por un lado patentó un nuevo tipo de freno de mano con forma de U, gracias a un brazo de palanca superior que permitía usarlo con menos esfuerzo, y además liberaba un espacio para una guantera que se encontraba entre ambos asientos delanteros. Se desplazaba al techo con mandos los elevalunas, con cierta inspiración en los helicópteros y otros aparatos aéreos. La plancha del salpicadero recibía un check control en la parte superior, desplazando a la radio y al climatizador a la parte baja del salpicadero. El cuadro de relojes resultaba muy cuadrado pero denso en información. El volante original en forma de T era algo soso, sinceramente. Todo era muy cuadradote y de aspecto modular, cosiendo a la perfección con la estética externa y también con la época en la que fue desarrollado. La posición de conducción es totalmente italiana, totalmente Alfa Romeo. Es decir, piernas recogidas, brazos estirados, pies ligeramente echados a la derecha, vas torcido. Ergonómicamente no era maravilloso. A pesar de ello, Alfa Romeo tampoco es que tuviese otra opción. Venían del Giulietta, venían del Alfetta. Esos dos coches tenían este tipo de posición de conducción y sin poder cambiar la inversión para modificar el punto A o modificar la traviesa del salpicadero, no se podía cambiar cómo te ibas a acabar sentando dentro del coche. Cosas buenas, palanca de cambios relativamente larga y a 1/4 del volante. Una vez que te acostumbrabas a conducir coches italianos, esto te llegaba a parecer normal, pero no tenía nada que ver con la posición de piernas estiradas de un 190 o de un E30. Las plazas traseras en su momento estaban alineadas con el estándar de cualquier BMW o Mercedes en cuanto a espacio, y la verdad es que con el paso del tiempo ahora te sientas y sigues encontrando espacio más que suficiente para montar adultos aquí atrás. Tienes que pensar que este coche nacía 3 años después que el E30 de BMW o el 190e de Mercedes-Benz. El BMW era prácticamente igual de grande por fuera y por dentro, mientras que el Mercedes tenía un extra de longitud acusado. El problema del 75 aquí atrás era la posición de la caja de cambios sobre el eje trasero, que se comía algo de espacio en la parte baja del chasis. Los 75 tenían originalmente 500 litros de maletero para las versiones europeas, colocando el depósito de combustible en la parte externa inferior muy al final del coche. Pero las versiones americanas, y todas las derivadas de aquel mercado que se acabaron vendiendo en Europa, que es el caso de esta, acababan cambiando la posición del depósito de combustible por tema legislativo y lo colocaban prácticamente vertical justo sobre el eje trasero. Eso se comía parte del espacio del maletero, reduciendo claramente de esos 500 litros el volumen que estaba a tu disposición para cargar cosas. Como os decía antes, toda la plataforma del coche se tomaba del Alfetta, lanzado prácticamente 13 años antes y se integraba en este coche. Os podría sonar eso a tecnología desfasada, pero como el Alfetta nació prácticamente 20 años por delante tecnológicamente de lo que había en aquel momento en el mercado, el 75 se pudo aprovechar de esa situación para poder seguir siendo vigente frente a la competencia. Y es que este coche mantenía el concepto ideal del motor delantero central, situado prácticamente encima del eje delantero, un árbol de transmisión que gira a las mismas revoluciones que el motor y toda la caja de cambios integrada sobre el eje trasero. Eso garantiza una perfecta distribución de pesos, 50-50 entre los dos ejes, pero lo que es más importante, reduce el momento polar de inercia. Visto desde arriba, el coche tiene las masas muy centradas y eso hace que pueda girar muy rápido, de manera muy instantánea y de manera sobre todo muy neutra, algo que lo diferenciaba de sus rivales. A nivel de suspensiones, doble triángulo delantero con barras de torsión y por detrás un puente de Dion que podríamos considerar que era lo menos evolucionado técnicamente hablando respecto a la competencia, porque no llevaba el avanzado sistema multibrazo que por ejemplo sí tenía el Mercedes 190 por la época. Aún así seguía siendo un sistema más que apto para manejar este coche. La unidad que nos acompaña hoy además sumaba a esta ecuación otro regalo adicional, el V6 3 litros buso entre las ruedas delanteras. Ni Alfetta ni Giulietta llegaron a recibir el 6 cilindros en V
desarrollado por Busso en su momento. Esas dos berlinas se quedaron solo con versiones de 4 cilindros. La primera vez que se montó en esta plataforma el V6 fue en el GT-V6 y en el Alfa 90 también se acabaría recibiendo. Alfa Romeo decidió que para su berlina de segmento D, para darle ese tope de gama, ese alcance especialmente en el mercado americano, merecía la pena meterle el Busso y lo acabó haciendo, algo que compensaba también el resto de gama. Había versiones con 4 cilindros atmosférica, pero también había una potente con motor turbo que era la que se iba a usar como base para las versiones de competición. Y es que el 4 cilindros turbo daba más juego porque repartía mejor peso, le quitaba kilos de encima y era más modificable para sacarle más chicha. El Busso que llegaba al 75 lo hacía de dos maneras. En un primer momento, en el momento del lanzamiento, en 1985, contaba con 2,5 litros de cilindrada y 156 caballos bajo el nombre de Quadrifoglio di Oro. Este es el que se iba a vender en el mercado europeo originalmente, pero dejaba paso después a la variante de 3 litros del mismo motor en 1987, con lo que incrementaba su potencia a 188 caballos a 5.800 revoluciones por minuto, con un par máximo de 245 Nm. Dicho esto, no había nada como el sonido Busso dentro de un Alfa Romeo y por eso se justificaba claramente montar este motor entre el eje delantero. Personalmente os diré que es el 75 que más mola, independientemente de que los turbo tuviesen ese toque deportivo o ese toque y conexión con la competición. Los kilos extra del motor hacían que esta versión fuese la más pesada de todos los 75 que había y que también empeorase un poquito el reparto de pesos porque tenía más kilos en el eje delantero respecto al resto de modelos de la gama. Aún así, hoy en día, si miráis el peso de este coche, os va a parecer que es ligero respecto a los coches modernos, 1.325 kilos. En un momento en el que las cifras de prestaciones no se homologaban con los mismos estándares que ahora, Alfa Romeo se permitía asegurar que el coche era capaz de hacer el 0 a 100 en 7 segundos con 3, con una punta de 220 y un cuarto de milla en 15,7 segundos. Esto prácticamente lo dejaba empatado con un M3E30 o un 190E 2.3 Cosworth. Y eso a pesar de que el 75, más deportivo, en verdad era el turbo de 4 cilindros que había servido como base para la homologación del coche de carreras de Grupo A y que se empleaba en competición en el IMSA. Si uno coge material de prensa de la época, los test que se hicieron en su momento, lo cierto es que el optimismo italiano estaba presente. El 0 a 100 se quedaba en 8 segundos, la punta bajaba a 217, empeorando ligeramente las cifras oficiales. Lo que sí demostraba el motor era enorme pegada a medio régimen, con un 80-120 en 5 segundos clavados y un buen cuarto de milla con salida parada en 16. El kilómetro con salida parada quedaba en 29 segundos. Así que en recta, ni un M3E30 ni un 192,3 Cosworth de Mercedes-Benz te iban a dejar atrás, porque este coche prácticamente corría lo mismo. Ahora bien, a nivel de sonoridad, de motor, el sonido del V6 no tenía comparación por parte de ninguno de los dos 4 cilindros germanos. Diciendo muchas veces, y es que estos coches son mucho más que la suma de sus partes o sus cifras. A veces me contáis, es que ese coche por ese precio yo puedo comprar uno que es más rápido, que tiene más paso por curva, que tal, que cual. Yo creo que ahí se pierde la esencia de disfrutar un coche de este estilo. En un coche de este estilo tienes esa suma de banda sonora, de sensaciones, de comportamiento, de olores, de tacto, que te transportan a otra era de la conducción donde era todo mucho más de sensaciones, te llenaba más. Y este coche consigue justo eso, llenarte más, compenetrarse mejor contigo, hacerte sentir la carretera. Notas más la máquina, es una máquina mucho más pura que un coche moderno. Aquí notas cómo estás controlando, notas lo que estás haciendo, notas cómo se va cargando la dirección, cómo va el coche pasando por las curvas, cómo voy transfiriendo pesos de izquierdas a derechas, cómo cuando piso el freno mando peso adelante. Todo eso acaba acompañando la experiencia y tiene mucho más regustillo que lo que te podría ofrecer un tracción trasera moderno, por más rápido que fuese. El 75, dinámicamente hablando, da todas las claves que había instaurado el Alfetta. Esto se traduce de la siguiente manera. Este coche es como el GT-V6, es un coche instantáneo.
que sobre todo tiene una característica fundamental a la hora de conducirlo, y es que tienes la sensación de que gira aquí, gira neutro y gira en medio del coche, así como un 190 2.3, un E30, un E36 de BMW, los conduces y tienes la sensación de ir detrás y girando de atrás hacia adelante, donde el morro lo ves lejos y se va colocando en las curvas. Aquí, por ese momento polar de inercia tan bajo, por ese índice dinámico que tiene el coche, que ya os contaré en un vídeo aparte lo que es eso del índice dinámico, lo que tienes es la sensación de tener un coche perfectamente neutro que gira justo alrededor del centro de gravedad en medio, y eso ayuda a esa sensación de inmediatez que luego va acompañada de un coche que balancea poco y además en las izquierdas a derechas rápidas notas como no le cuesta nada cambiar de apoyo. Yo hago a la izquierda, voy para la derecha y el coche pim pam cambia de lado sin tener ningún tipo de tiempo de transición entre esos dos factores, sin vencer una inercia adicional que necesite vencer para cambiar esa guiñada de un lado hacia el otro. Eso hace que sea especialmente instantáneo y especialmente fácil de llevar rápido, porque te da además muchísima confianza desde el primer minuto en el que te pones a conducir, porque tienes la sensación de que el tren delantero es inmune a cualquier tipo de solicitación y siempre va a entrar, no va a tener problemas de subiraje, el coche va a hacer lo que le pidas y vas a obtener la cantidad de giro que le induzcas con las manos al aro del volante justo en el momento en el que se lo estás solicitando. Esa inmediatez de respuesta es lo que tenía Alfa Romeo para sí, que no tenían sus rivales. El 75 lucía, dinámicamente hablando, todas las cosas buenas que había instaurado el Alfetta gracias a su disposición mecánica. Respecto a una berlina moderna deportiva, pues hombre, se mueve más, es un coche que tiene más recorrido de suspensión haciéndose trabajar, va más blandito, vamos a decir. Tampoco es que este coche fuese un deportivo puro y duro, el V6 era más gran turismo, los 4 cilindros turbos eran más racing, más de carreras, y esto hace que el coche, por un lado, filtre mejor los baches que puedas encontrar, las roturas de asfalto que puedas tener, cualquiera de esas situaciones se las va a digerir mejor que otros coches con una suspensión, con una puesta a punto más durita. También deja que el coche pues se mueva más a la hora de tomar esas curvas, tengas cierto grado extra de balanceo, pero gracias a lo que os decía antes de esa posición del centro de gravedad y de esa inmediatez en los cambios de giro, no vas a tener problema con que haya recorrido de suspensión, que además está muy bien cuidado ese recorrido para que la rueda sea siempre perpendicular al asfalto. Si te pasas de rosca entrando en curva con el aro del volante, te dará un ligero subviraje, pero si aflojas la entrada un poquitín y buscas rotar el coche sobre el acelerador, te obcecará con un derrape limpio de poco ángulo lateral. ¿Se podía derrapar con él? Sí, sin duda, es un tracción trasera y como tal se puede colocar de lado, pero es un coche que pide ángulos de derrape pequeños, vamos a decir 10 grados, 15 grados, te ayuda a salir de la curva, te ayuda deslizando la trasera a ponerse en el sitio y a seguir empujando hacia adelante, pero no tiene esa actitud de abrir el culo muchísimo que sí podías tener con un E30 o con un 190e de Mercedes-Benz. Esos coches eran, pues por la misma razón que os decía antes, como gira aquí en medio no tiene esa sensación de pivotar de adelante cuando descuelgas la trasera. Aquí tienes una sensación de pivotar la trasera, pero pivotarla aquí, justo en medio, y eso hace que tengas más dirección, todo más cerca, todo más compacto. No sé cómo explicarlo bien, pero creo que cualquiera que pueda conducir un coche de estos va a sentirse perfectamente identificado. Es casi como conducir un motor central, sin ser un coche de motor central, pero parecido en eso a un Alpina 110 o a un Elise, en el sentido de poder ir rápido, poder ir con agilidad, pero sin tener que ir todo el rato descolocando la trasera grandes ángulos. De hecho, los problemas de estos coches originalmente, los primeros Alfettas o los GTV6, estaban justo en esa inmediatez de reacciones por tener el momento polar de inercia bajo, como un coche con motor central, y eso hacía que si derrapabas mucho, muy rápido, especialmente en condiciones de asfalto mojado o cualquier circunstancia donde hubiese baja motricidad, los conductores solían meter contravolante rápido, y si estabas acostumbrado al contravolante que le tenías que meter a un M3 o que le tenías que meter a un 190, aquí lo que ocurría es que te pasabas y acabas escupido hacia el otro lado. Era un coche que había que hilar más fino, había que conducir aprovechando su capacidad de agarre lateral y aprovechando esa inmediatez, pero sin sobreexcitarlo para derrapar con la trasera. Por eso era eficiente, por eso era rápido, pero también era un poquito más crítico en circunstancias de asfalto complicado, como estamos por aquí, por ejemplo, encontrando ahora mismo que está el asfalto un poco tiernito, húmedo. Cierto es que el 75 fue la última encarnación de este tipo de chasis y Alfa Romeo para entonces ya había
aprendido la lección y había creado una puesta a punto que evitaba justo esa problemática de poder tener exceso de reactividad. No era un coche demasiado difícil de llevar el 75 frente a lo que lo había sido el Alfetta. También el hecho de llevar más peso delante, el hecho de llevar un poco desequilibrado ese reparto de pesos ayudaba a la causa de equilibrar un poco más el coche en el sentido de que no fuese tan reactivo, lo que le quitaba capacidad de entrada en curva y lo hacía un poco más morrón que las versiones de 4 cilindros, pero a cambio tenías ese músculo del V6 que le da igual empujarte desde 2500 que llevarte hasta el corte con esa banda sonora Buso, que en esta unidad, en los 75 V6, queda un poco tapada por el ronroneo de la caja de cambios, que tiene mucha más presencia que en otros coches por no llevar caja tras axle. Claro, los coches con caja tras axle que van aquí metida y aislada aíslan un poquito mejor el sonido de lo que tienes aquí, que tiene más presencia de sonido tanto por el árbol de transmisión como por los propios pares de engranajes de la caja de cambios. Pegas. El cambio originalmente en las versiones de 2,5 litros era corto y la gente se quejaba, los periodistas se quejaban de que el motor iba alto de vueltas. ¿Qué hizo Alfa Romeo? Montar la relación larga que se vendía en Estados Unidos en las versiones de 3 litros. Y eso llevó el coche al otro extremo. Llevaba una relación de cambios exageradamente larga, lo que hacía que no pudieses aprovechar toda la pegada del motor. Por ejemplo, en esta ruta de pruebas no hemos pasado de segunda en prácticamente ningún punto. La otra pega era la posición de conducción. Os lo he contado antes, pero basta verme mientras estoy conduciendo. Eso de no tener las piernas extendidas e ir un poco sentado con los brazos estirados, pero las piernas recogidas hacen que no te encuentres igual de cómodo que en un E30. Y luego está la calidad de ejecución general del coche, claro. Con maquinaria de producción pasada de moda en su momento, el Alfa 75 por dentro no estaba acabado como los rivales germanos. Tenía más crujidos, tenía más desajustes entre los elementos, entre el paño de la puerta y el propio salpicadero. Ahí es donde se le podían sacar más pegas en su momento, pero hoy esos problemas, como os decía antes, ya no lo parecen, porque has perdido un poco la perspectiva del tiempo. Digamos que este coche ya no compite abiertamente por ganarse un hueco en el mercado, sino un hueco en tu corazón, y en el corazón ese tema de crujiditos de salpicadero y demás en un coche con tantos años creo que ya resulta poco relevante, ¿verdad? Como coleccionable, como coche clásico para tener, es el típico coche que no llega a ser suficientemente moderno como para considerarlo como una máquina como el 156 que probábamos el otro día, que ese ya es un John Timer y te permite hacer muchas más cosas, pero este coche te permite disfrutar del típico Alfa Romeo Gran Turismo, del coche que se come kilómetros y con el que puedes viajar. No te pone la cabeza tan como un bombo, como un GTV, no tiene las pegas de un coche clásico de carburación, es un coche más moderno y en ese sentido te permite disfrutar de otro tipo de experiencia de conducción en la que de verdad puedes irte a largas distancias con tu pareja sin tener tanta problemática como con otro tipo de máquinas, y además realmente por pegada, por potencia, por frenos también, es un coche que puede circular al ritmo de cualquier coche moderno o más. Lo puedes disfrutar en una carretera de curvas, lo puedes disfrutar en un track day, lo puedes luego disfrutar en una autopista para irte a visitar Italia y hacerte pues la Mille Miglia entera si quieres, para descubrir las carreteras de la Toscana, yo qué sé, para visitar Roma. Cualquier cosa que quieras así lo puedes hacer con un 75 sin miedo a hacer todos esos kilómetros, siempre y cuando el bolsillo te permita aguantar lo que te va a costar de combustible, que no va a ser poco. Viajar largas distancias con el borboteo del V6 en todo caso sigue siendo un placer aún a día de hoy. En su día el consumo de 10 litros a los 100 a crucero de autopista podía echarte para atrás, ya que además gastaba más que sus rivales de igual pegada. Pero como coche clásico de menos de 5.000 kilómetros al año, yo creo que este problema es totalmente irrelevante hoy en día. El 75 fue el último Alfa Romeo lanzado por Alfa Romeo sin estar en manos de Fiat. Eso lo hace especial. Lo hace especial también el hecho de que sea la última berlina de tracción trasera hasta el lanzamiento del Giulia. Esos dos aspectos hacen que el 75 sea también por ello el más coleccionable de todos los Alfas Romeos clásicos que pasan ya de los años 70, podríamos decir, porque los aficionados lo ven como el último coche auténtico de la marca. En su momento era un coche superado en algunos aspectos por la competencia. Por ejemplo, las tolerancias de fabricación en 1985, cuando apareció en el mercado, ya no eran las aceptables dentro de las berlinas de segmento de premium. No hablemos después del tiempo que se mantuvo en el mercado manteniendo ese mismo tipo de tolerancias. Y eso lo hacía verse
superado en aquel momento, pero claro, con el prisma del tiempo las cosas cambian y lo que en aquel momento podía hacerte llevarte a comprar un E30, hoy ves el coche, lo ves frente a un E30 o un 190 de Mercedes y tampoco ves enormes diferencias, porque claramente un coche moderno pues está mejor ajustado y ya no le vas a dar ese valor que en su momento se le daba a esos aspectos, le vas a dar valor a otras cosas donde el coche realmente destaca. Comercialmente duró 7 años a la venta, con un ritmo de 50.000 ejemplares al año que resultaba más que bueno, más sabiendo lo que conseguiría después su sucesor directo, y es que el Alfa 155, os lo contaba el otro día, se quedaba en 30.000 ejemplares año. Los problemas básicos del coche en su momento tenían que ver sobre todo con todos los elementos electrónicos integrados. El hecho de que se montase un check control, toda esa pantallita para ver por dónde estaban los problemas, fue en sí mismo un problema, porque se empezaban a encender las bombillitas sin que hubiese ningún problema por malas masas, mal cableado, y eso trajo por la calle de la amargura a muchos talleres que en su momento vendían estos coches y luego tenían que afrontar esas problemáticas de cableados. No es que el coche tuviese problemas mecánicos profundos dentro de su esqueleto, sino que sencillamente esa falta en la fabricación de finura a la hora de integrar todos esos elementos que querían integrar modernos ocasionaban estas problemáticas que luego también tiraban hacia atrás a los clientes que veían que tenían que ir mucho al taller por muchas pequeñas chorradas. Mecánicamente, en general, por todo lo demás, la única gran problemática conocida de estos aparatos tenía que ver con el uso de la transmisión trasaxle, y es que el comando con varillas, con rótulas, nunca fue fino, siempre fue algo pastoso y dejaba algo que desear y podía dar unos pocos de problemas, como los flectores de todo el sistema de transmisión. Si hoy te quieres comprar uno, lo que te voy a recomendar es que lo acerques a un taller especialista, probablemente, en este tipo de modelos, porque es la mejor manera de tener una buena referencia. No son coches que se oxiden especialmente respecto a la competencia, pero sí que es importante ver el estado general, ver si pierden fluidos por algún sitio, si tienen algún flector mal, porque si no, te puedes meter en una situación costosa. En cuanto cotizan, alrededor de los 20.000 euros es lo que se está pidiendo ahora mismo por un 75 V6. ¿Qué lleva Rafael a comprarse un Alfa 75? Pues bastante de lo que tú has comentado hasta ahora. Al final, para mí era una unidad, un modelo icónico, era el último modelo de Alfa Romeo antes de que fuera comprado por Fiat, y luego pues es la máxima evolución de esa técnica que llevaba a llevar un motor delantero muy centrado con la caja de cambios en el eje posterior. Y luego otro tema puramente práctico, y es que la mayor parte de los vehículos que colecciono son más antiguos, más clásicos y por lo tanto pues menos cómodos y menos utilizables en las salidas del club, en las salidas con amigos, y este pues me daba un confort y un extra adicional. ¿Cuántos Alfa Romeos tiene Rafael en casa? No sé si puedo responder en público a esa pregunta. Digamos que varios de varias generaciones distintas. No, ya en serio. Tengo sobre todo lo que es el modelo Bertone, pues tengo un Scalino 1300 GT Junior, tengo también un GTV 2000 Bertone de carreras, una Giulia, un Alfa Romeo Spider ya de las últimas generaciones del 916 y bueno, y alguna cosa más por ahí que todavía no ha salido en público. De todos los que tienes, ¿dónde lo colocarías? Quiero decir, comparativamente con el resto de Alfas que tienes y conduces, al final eres un experto de la marca. ¿Nos puedes contar dónde se sitúa este coche? Pues para mí este coche es el culmen de los modelos de Alfa Romeo clásicos. Creo que ya el paso a la tracción delantera pues hace que se pierda la esencia de conducir un Alfa Romeo. ¿Le tienes mucho cariño como para no quererlo vender? ¿Llevas mucho tiempo queriendo un 75 o es un coche de estos que tienes un tiempo y le vas a dar puerta? La verdad es que tengo un perfil más comprador que vendedor y me cuesta mucho vender los vehículos porque para mí todos tienen un cierto alma y acabo encariñándome de ellos. Es un modelo que lo he estado buscando tiempo, que es un modelo coleccionable y que, como bien has dicho antes, me parece que es un vehículo que va a conservar e incrementar su valor en el futuro. ¿Dan mucha guerra a nivel de fiabilidad estos o todavía no has tenido la experiencia para tener problemas con él?
Pues la verdad que todavía no he tenido tiempo, pero en el año y poco desde que tengo el vehículo, todo han sido satisfacciones con él. O sea, que es más fama que otra cosa. De momento, por lo menos. ¿Sabes lo que ocurre con los vehículos clásicos? Que cualquier vehículo clásico es susceptible de mejora hasta la absoluta ruina de su propietario. Entonces yo creo que ya ha llegado bastante al final de la cadena. Ha debido suponer la ruina de propietarios anteriores. Pues muchas gracias, Rafael, por haberlo traído. Un placer, muchas gracias a vosotros. Y ahora ha llegado el momento de Wallapop, en este vídeo del Alfa Romeo 75, un momento peligroso para mí, porque este es un coche que siempre he querido y si aparece una unidad en buen estado, pues siempre nos llama la atención. Alfa Romeo... Romeo. No está listado el 75 como tal, así que vamos a tener que buscarlo así. Alfa Romeo 75. Una unidad. Otra unidad, carburación 100 caballos. Una furgoneta Alfa Romeo muy bonita que la vamos a abrir. Este tiene buena pinta. V6. Vamos a abrirlo también. 7.500 euros, lo que os decía. Vamos a empezar con un problema. Otro aquí. Un Twin Spar. Pues hay unas cuantas unidades. Vamos a empezar por el de 2.500 euros. Totalmente original en Madrid. Es un 1800. Llantas con tapacubos, no son de aleación. Uno bastante básico, con la pintura un poquito maltratada. Si no estáis interesados en el V6 y os vale cualquier motorización, una buena manera de acceder al mundo de los Alfa Romeo clásicos con un Transaxle. Otra unidad, 4.000 euros, también tapacubos en este, 1.8, carburación, no lleva inyección. Coche necesitado de cariño, sin duda, 100.000 kilómetros, otra unidad en Madrid. ITV sin pasar este año. 4.000 euros pues ya es bastante más dinero que el anterior. La furgo la dejamos o no la dejamos, la vemos. Sabéis que Ebro fabricó bajo licencia furgonetas de Alfa Romeo. Podemos hacer un vídeo un día probando una, si os parece. Hay gente que las ha camperizado y son chulas de ver. 7.500 euros por este, que aparece listado como un 2.5 V6, que sería muy buen precio si en verdad es un V6, y lo es, porque lo tiene también marcado atrás. Me parece un precio sorprendentemente bueno, porque los América, que son los V6 de 3 litros que hemos probado, pues están bastante más caros. Este está en Ibiza, 84.672 kilómetros, una unidad que a mí me llama mucho y que me está generando un problema mental grave ahora mismo en directo. La única pega que le puedo poner yo es el color. 7.900 euros por este, en este caso no aparece aquí la versión de motorización. Serán 4 cilindros de 155 caballos, supongo, por la pinta que tiene. Es un biálvero. Volante cambiado, muy bien cuidado, la verdad. Tiene buena pinta este coche. 82.000 kilómetros, San Eulalia de Riu, Cataluña. Nos vamos a la siguiente unidad, 16.000 euros, este ya para golpes de América, montados en un 75 turbo. Asientos recaro. Este ya es un coche serio. Tiene muy buena pinta, con el intercooler ahí arriba, el motor parece que está rehecho. Vamos a leer la descripción, 16.000 euros por una unidad con 185.000 kilómetros. En Pontevedra se vende Alfa 75 Turbo América, motor 1.8, 155 caballos, motor y caja con menos de 3.000 kilómetros. Se entregan, lleva unas llantas de 17, se entregarían unas Podium de 14 pulgadas, mucho material de mecánica y chapa. Si buscas un 75 de serie, este no es para ti. Bueno, pues como el propietario lo define, no es uno de serie, pero tiene muchas cosas hechas y tiene pinta de funcionar bien. A mí las llantas con Pomotiv tan grandes, pues probablemente no me encajen. Soy más fan de las llantas de circulitos de toda la vida de Alfa Romeo, pero el resto del coche tiene muy buena pinta. El 155 caballos turbo tenía un comportamiento pues con más pegada, vamos a decir, más deportivillo, con pegada turbo, a diferencia del V6 que es más lleno y también un poquito más glotón de gasolina. Y última unidad, este de 1990, 9.800 euros. En este caso, también volante este es de las ultimísimas unidades. Solo cambio por 4x4, tracción trasera, grupo corto, 500 kilómetros, tratado con metal lube, embragues a reforzado, amortiguadores, lleva bastantes cosas hechas, aunque no lo parezca. Martoreles está este, 119.300 kilómetros. ¿Opiniones de esta unidad? No sé qué deciros. Tiene muchas cosas hechas, pero luego lo ves por fuera
Y aunque lleva el paragolpes y demás, pues no lo lleva pintado, no sé. Me quedaría con una de las otras unidades antes. En fin, habéis visto que hay unos cuantos 75, que eso no es una cuestión meramente de un par de unidades. Fijaos, aquí hay otro, que este no lo hemos saltado porque la foto de la portada era solo del motor. Acabado Le Mans, las llantas, este es del 91, también de las ultimísimas unidades en La Joya. Tenéis para elegir, y si os enredáis, pues vais a ver que siguen saliendo Alfa 75. Se han subido mucho desde que estaban, y como os digo, un V6 América, como el que hemos probado, rondará los 20.000 euros. Pero tenéis para elegir si queréis meteros en el mundo alfista. El 75 fue y es todavía un producto único, nacido de la pura necesidad, lo que consiguió hermano Cresoni, con 4 cambios estéticos para lograr que, utilizando el mismo monocasco de la Giulietta y con las mismas puertas, el coche se viese completamente distinto, más deportivo, más acuñado, me parece todo un logro. Y es un logro que sigue estando vigente hoy, tantos años después de su lanzamiento. De todos los coleccionables de Alfa Romeo, de todas las berlinas, diré que el Alfetta, el original, el de 1972-73, que estrenó esta configuración técnica, probablemente sea la interpretación más pura de este tipo de chasis, pero ni tiene el V6 buso ni tiene el hecho de ser el último trasera de todos los Alfa Romeo, así que entiendo que este sea también uno de los más coleccionables y de hecho se paga más por este coche que por un Alfetta de 4 cilindros en su momento. Yo le guardo gran cariño, la verdad, y si sois alfistas y queréis compraros uno, me da la sensación de que con los pocos que quedan, el precio precisamente hacia abajo no tiene pinta de que vaya a ir. En fin, si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, algo que queráis saber del 75, alguna historia o aventurilla que hayáis vivido con uno, nos lo podéis dejar en los comentarios. Yo no tengo nada más que contaros. Si os ha gustado el vídeo, un me gusta y compartirlo siempre nos ayuda. Y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.